a Conexión Global Prime con el análisis de todos los miércoles de Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola Alicia, preocupado, muy preocupado porque tuvimos una reunión en Estados Unidos sin precedente en que el presidente Trump y Peter Hegseth, el secretario de Guerra, tal cual, hicieron planteamientos insólitos en el cual hablaron de una invasión interna y de la legitimidad de utilizar al ejército en operaciones militares en las ciudades estadounidenses. Y esto rompe con todos los criterios que hasta hoy Estados Unidos ha mantenido. Y yo creo que esto va a traer consecuencias enormes y es llamativo que los 800 generales, almirantes y altos oficiales que estaban en la reunión escucharon todo esto con cara de piedra, ni un gesto, ningún aplauso, que es la tradición. Pero, digamos, Trump, como siempre, se prodigó, hizo pequeños chistes, sí, pequeñas acotaciones, pero tuvo cero respuestas de parte de sus generales. Pero esto abre una interrogante muy seria hacia dónde va Estados Unidos. Ahora, vamos desmenuzando esta reunión, porque tenemos las imágenes de lo que ocurrió entonces ayer, y ya de partida esto es inusual, que se reúnan todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Ahí tenemos la reunión entonces que en esta base militar en Cuántico. Se reúnen todos en un mismo lugar. Mira, no solamente insólito, los trajeron de Europa, de Asia, porque muchos de estos generales, estos mandos tienen destinaciones en el mundo y en distintos lugares de Estados Unidos. El costo de esta reunión fue muy alto y todo el mundo se preguntaba cuál es el propósito, de manera que todavía queda ahí un gran signo de interrogación. Ahora, también, claro, ya, tenemos esta reunión que supuestamente fue convocada por, ahí lo vemos, Pete Hegseth, el secretario de Guerra, secretario de Defensa, pero le cambian el nombre. Y a último minuto llega Donald Trump, no se había avisado y él hace este discurso de 70 minutos. Y llama la atención que él entra y claro, hay completo silencio. Y él dice: es la primera vez que me reciben con tanto silencio, un público tan silente. Principalmente él estaba hablando como si fuera un rally político. Y claro, son los altos mandos que ellos tampoco pueden decir nada ni aplaudir. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y lo que han hecho siempre, si tú ves las cuentas de la Nación en el Congreso, siempre muestran las distintas bancadas y hay una bancada militar, es decir, donde están los altos jefes militares. Y diga lo que diga el presidente, si les anuncia que les va a aumentar el presupuesto, que les va a comprar nuevos elementos, cara de palo, claro, absolutamente serio, y eso es parte del protocolo. Y lo mantuvieron en esta oportunidad, pero yo creo que también debe haber mucha inquietud entre los militares norteamericanos con la idea de que los pueden utilizar para acciones de represión interna, es decir, este concepto de invasión interna es algo insólito. Es decir, los inmigrantes no son una invasión. O sea, si tú acabas con la línea divisoria entre lo que es militar y lo que es civil, porque claro, la delincuencia puede ser una amenaza para un país, pero es del ámbito civil, no es del ámbito militar. Pasemos, de hecho, a revisar las declaraciones de Donald Trump cuando habla de esta invasión interna. Estados Unidos está sufriendo una invasión interna. No es diferente a un enemigo extranjero, pero es más difícil en muchos sentidos porque no llevan uniforme. Al menos cuando llevan uniforme puedes eliminarlos. Esta gente no lleva uniforme, pero estamos sufriendo una invasión interna y la estamos deteniendo rápidamente. Después de gastar billones de dólares defendiendo las fronteras de países extranjeros, con su ayuda, defenderemos las fronteras de nuestro país de ahora en adelante. Ahora, no hay que olvidar que previo a esto también Donald Trump está desplegando a la Guardia Nacional en Washington, por ejemplo. Habla en Los Ángeles, habla de distintas ciudades en las que supuestamente aumenta la violencia, cuando según los datos esto no es así. Entonces, claro, trata esta invasión interna que no sabemos a qué se refiere. Se refiere a las bandas de narco, a los migrantes irregulares. No entendemos a qué se refiere con esta invasión desde dentro. Bueno, se refiere precisamente a los inmigrantes, entre los cuales él siempre subraya, hay delincuentes, violadores, narcotraficantes, la escoria de la sociedad
que nos han enviado diversos países que han abierto sus cárceles para enviarnos a estos individuos y contra ellos esa es la invasión interna y recuperar la seguridad de nuestras ciudades. Pero yo te diría que sobre todo en el discurso del secretario de Guerra, Hegseth, hay un toque que también estaba en el discurso de Trump nostálgico. Es decir, nosotros antes éramos una nación que no perdía guerra, pero teníamos el Ministerio de Guerra. Le cambiamos de defensa y nos empezó a ir mal. Y Hegseth plantea, no queremos más gente con pelo largo, no queremos objetores de conciencia, por así decirlo, wokes, no queremos mujeres. Y sacar a las mujeres de todos los puestos de combate dentro del ejército. Y queremos un ejército combatiente de gente de poco peso, digamos, peso delgado, físico. Sí. Exacto, que no excedan y que tengan una condición deportiva. Es decir, es una visión muy nostálgica que la reiteró Trump cuando hablaba de los buques de guerra. Dice, ahora los buques de guerra son livianitos, son de aluminio, no pesan nada. Bueno, claro, la idea es la velocidad del buque, y dijo, pero yo vi estos viejos buques gruesos, duros, sólidos, y he instruido que se vuelvan a construir. Bueno, eso no tiene cuenta de que la característica de la guerra moderna, por algo se evolucionó a este tipo de navíos contemporáneo. Raúl, de hecho, tenemos esas declaraciones de Pete Hegseth, el secretario de Guerra, donde habla de lo que quieren como las Fuerzas Armadas, de la nueva imagen que le quieren dar. Veamos. For too long, we've promoted too many uniformed leaders for the wrong reasons, based on their race, based on gender quotas, based on historic so-called firsts. We became the woke department. But not anymore. Frankly, it's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon and leading commands around the country and the world. It's a bad look. It is bad, and it's not who we are. Me imagino cómo los generales y almirantes que están un poquito pasados de peso se movieron en sus sillas mientras él los agredía directamente, ¿no? Es interesante porque habla también esto de un proceso que está llevando a cabo la administración de Donald Trump. Parten cambiándole el nombre, el Departamento de Guerra, él es el secretario de Guerra actualmente, destituyen a varios generales, también a varias... del más alto nivel. Del más alto nivel, también varios uniformados, hay una guerra contra las personas trans dentro del ejército y ahora ocurre... Tanto como guerra no, pero hay una purga. Claro, verdad. Tienes razón, las palabras son importantes. Y también ahora vemos esta arenga básicamente a los altos mandos. Entonces, esto no parece ser algo improvisado, sino que esto es parte de un proceso más grande. No, pero esto es un cambio de eje absolutamente trascendental, Alicia. Yo creo que esto es de la máxima importancia. En alguna medida te están advirtiendo de una intervención de las Fuerzas Armadas en los temas domésticos. Y Estados Unidos tiene una larga tradición de no participación de los militares en temas políticos callejeros. Y esto, digamos, hace prever, si estas palabras se aplican, y uno piensa por qué trajeron a todo el alto mando, pero a todos, a 800 oficiales del máximo rango, a reunir para decirles esto sin... Digamos, habían especulaciones que esto podría ser un cambio en la estrategia militar de Estados Unidos, y no lo es. Digamos, esto no representa ningún cambio en la política exterior de Estados Unidos, sino que el tema central allí fue: vamos a cambiar la composición, la figura de las Fuerzas Armadas y su misión. Y de una misión externa, bueno, preparémonos para las intervenciones domésticas. Ahora, por otra parte, Raúl, también habla Donald Trump de que sería bueno desplegar a las tropas quizás en distintas ciudades. Él habla de ciudades, habla de Nueva York, de Chicago, Los Ángeles, ciudades donde él dice que ha aumentado la delincuencia. Sin embargo, Portland. Sin embargo, las cifras no lo condicen y también
son todas ciudades demócratas. Él está hablando de llevar a las tropas a ciudades demócratas también. No, esto es netamente político lo que está haciendo. No, claro, y eso responde a una visión que los demócratas son liberales, son tolerantes y que dejan entrar a los inmigrantes y que en buena medida son responsables de la crisis de gravedad extrema, según su visión, que hoy vive Estados Unidos y que por lo tanto se justifica este despliegue militar. Ahora, los militares en Estados Unidos han sido siempre muy reacios, pero muy reacios a que los involucren en temas políticos domésticos. Mucho más aún, el sistema está diseñado de tal manera de que no haya posibilidad de que un partido político hegemonice las Fuerzas Armadas. Y, por ejemplo, tienen un sistema de cuotas que para el ingreso a las Fuerzas Armadas tú lo haces a través de, por lo menos un porcentaje de ellos, de recomendación de los parlamentarios de los distintos estados. Y como allí hay una representación bastante diversa de política, bueno, con eso te asegura de que, por ejemplo, haya, digamos, todas las regiones geográficas de Estados Unidos están representadas. Existe la memoria histórica en Estados Unidos que el sur es más, diríamos, más de derecha, más militante que el norte. Y por lo tanto, si tú tenías demasiados oficiales sureños, esto después de la guerra civil, se dijo, bueno, vamos a asegurarnos de que provengan de todo el país y haya una representación más o menos ecuánime. Ahora, Raúl, ¿por qué crees tú que esto no encendió las alarmas a nivel político? Porque escuchamos de distintos analistas que decían esto hay que tener miedo de estas palabras. Sin embargo, el Partido Demócrata parece estar más preocupado de lo que está pasando respecto del cierre del gobierno que respecto de estas palabras de Donald Trump. De hecho, solo los gobernadores de estas ciudades criticaron estas palabras, pero lo hicieron a través de redes sociales. No hubo una mayor reacción a este hecho. Mira, esto es, como decimos en periodismo, una noticia mata a la otra. Y claro, la posibilidad, o sea, el hecho ya del cierre de gobierno es algo que tiene una preocupación mucho mayor de cara a la opinión pública y por lo tanto se ha concentrado la atención en eso más que en este discurso. Y claro, finalmente un discurso es un discurso. Digamos, en la práctica todavía esto no se ha reflejado en hechos, pero créeme que esto no va a tardar en manifestarse. Ahora, ¿cómo esto se puede avanzar en hechos? ¿Qué podríamos esperar después de esto? Intervención en ciudades con Fuerzas Armadas. Pero para eso, ¿Donald Trump no necesita de la aprobación del gobierno, del Congreso? Bueno, te lo pregunto. Bueno, él tiene mayoría en el Congreso. Claro. De manera que podría, teóricamente puede hacerlo. Claro. Ahora, otra cosa, y de hecho ya ha movilizado, además de la Guardia Nacional, ha movilizado Marines en algunos casos, pero que es la fuerza de intervención principal. O sea, si tuvieran que intervenir o quisieran intervenir, los Marines son la fuerza de choque de las Fuerzas Armadas estadounidenses y son la primera línea, por así decirlo, claro, para usar un concepto doméstico. Y bueno, habrá que ver cómo se da. De momento es algo hipotético, pero nadie puede decir a partir de ahora que no nos advirtieron, eso, que no sabíamos, porque lo de ayer fue absolutamente claro y de una violencia política teórica, digamos, extraordinaria. Es decir, esto rompe completamente con la historia y la tradición de Estados Unidos. Ahora, tendría eso sí que convencer al Partido Republicano, pero que de todas maneras lo ha convencido en ocasiones anteriores. Sí, es posible que tenga oposición y estoy seguro que tiene oposición del Partido Republicano. Habrá que ver, pero ya él dio un paso gigantesco con este anuncio. Raúl Sor, siempre muy interesante hablar contigo porque nos haces poner el ojo en donde hay que ponerla. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches. Chao, Alicia. Y nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime, pero por supuesto ya pueden ver este capítulo en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien y buenas noches. Chao.